Hola, hola, estudiantes de grado sexto, sean todas bienvenidas a la 9ª semana de educación a distancia. Seguiremos aprendiendo sobre las ramas del poder público en Colombia. Esta semana del 26 al 29 nos enfocaremos en el aprendizaje de la rama legislativa. ¿Qué aprenderemos? ¿Qué es la rama legislativa? ¿Quién la representa? ¿Quién elige a los representantes de esta rama? ¿Qué funciones cumple la rama legislativa? ¿Para qué nos sirve este aprendizaje sobre la rama legislativa? Nos proponemos entonces identificar las principales características de la rama legislativa del poder público en Colombia según la Constitución de 1991. ¿Qué va a realizar cada una de ustedes para comprobar que aprendió sobre estas principales características? Yo le voy a proponer un esquema gráfico y cada una de ustedes a partir de estas características de la rama legislativa lo va a completar. Te invito entonces a conocer todas las funciones que realiza la rama legislativa. Como puedes ver, aquí hay una imagen que nos está dando una idea y esa idea está basada en una palabra muy clara, muy concreta, que es la palabra ley. ¿Qué es entonces la rama legislativa? La rama legislativa es un cuerpo colegial que está conformada por representantes a la Cámara y por senadores. Ellos están encargados en Colombia, según la Constitución de 1991, de hacer las leyes, pero también pueden proponer proyectos que luego se debaten para llegar a ser ley de la República. Ellos pueden reformar la Constitución, derogar las leyes. Cuando hablamos de derogar, es anular aquellas leyes que ya no aplican para la población en Colombia por los diferentes cambios que hayan podido ocurrir. Vemos entonces que una de las funciones de la rama legislativa es debatir sobre aquellos proyectos que los departamentos presentan para que se conviertan en leyes de la República. También hacen control político al gobierno. ¿Eso a quién involucra? Al presidente, a la vicepresidente, a los ministros. La rama legislativa también elige a los órganos de control. Estos órganos son muy importantes porque son los que se encargan de vigilar el comportamiento de los funcionarios del gobierno, como es la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, que vigila que los dineros del Estado se gasten y se inviertan de la manera más transparente posible. ¿Quién representa la rama legislativa en Colombia? Según el artículo 114 de la Constitución Política, la máxima organización política que representa la rama legislativa se llama el Congreso de la República. El Congreso de la República está integrado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Miremos esta diapositiva donde está muy bien expresado quiénes representan a la rama legislativa. Como vimos, según el artículo 114 de la Constitución, es el Congreso. El Congreso está formado por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes. ¿Qué función tienen ellos? Reformar la Constitución, tramitar proyectos de ley hasta aprobarlos o archivarlos. Ya dijimos que ejercer control político sobre el gobierno y la administración. ¿Quiénes eligen a los representantes al Congreso de la República? Todos los colombianos. Todos los colombianos, mediante el voto popular, podemos elegir a los senadores de la República y a los representantes a la Cámara por un periodo de 4 años. Cada uno de estos senadores o de estos representantes a la Cámara pueden ser reelegidos en el siguiente periodo. La pregunta es, en esta imagen vemos el edificio donde sesiona
el Senado y la Cámara de Representantes. Este edificio, que está ubicado en la ciudad de Bogotá, que es conocido como el Distrito Capital, es el espacio donde debate el Congreso las leyes. Significa que el Congreso es el espacio de debate para aprobar o derogar las diferentes leyes que luego regirán a todos los colombianos. Quienes debaten estas leyes se conocen como congresistas. ¿Por qué es importante el debate en el Congreso de la República? Primero, vamos a recordar que el territorio colombiano está dividido en 32 departamentos. Cada uno de estos departamentos tiene unos representantes a la Cámara. Esos representantes a la Cámara por constitución son 2, pero de acuerdo al número de habitantes pueden ser hasta 15, hasta 17, hasta 20. Cada uno de esos representantes a la Cámara tiene voz y tiene voto dentro del Congreso. Cada representante o senador, ¿sí?, tienen el deber de representar a los diferentes partidos políticos. Cada uno de los proyectos ley debatidos corresponden a la solución de las problemáticas que puedan llegar a tener los colombianos que viven en cada uno de los departamentos del territorio colombiano. Asimismo, cada congresista puede exponer de manera libre cada uno de los proyectos que considera que son valiosos para la ciudadanía colombiana. Este debate entonces demuestra que en Colombia verdaderamente tenemos un gobierno democrático. ¿Cuál es el número de los senadores que se encuentran en el Congreso para debatir acerca de las leyes o las reformas a la Constitución o los nuevos proyectos que se proponen o el control político? Los representantes a esta primera entidad son 108 senadores. Esos 108 senadores se constituyen de la siguiente manera: 100 son elegidos por voto popular, 5 de los senadores, después de que se firmó el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC se convirtieron en un partido político y por lo tanto tienen derecho a 5 representantes, que en este caso se llaman curules. Hay 2 representantes para las comunidades indígenas y 1 para la segunda votación presidencial más alta. Recordemos que son 108 senadores que debaten en un espacio que conocemos como el Congreso, que este Congreso representa a todas las leyes de la nación colombiana. ¿Qué funciones entonces realiza un senador de la República? Dijimos que puede hacer leyes, que puede reformarlas, que puede derogarlas, y que la palabra derogar quiere decir anularlas, y que puede proponer nuevas leyes. Pero además de estas funciones, que son de todo el Congreso de la República, los senadores pueden admitir o rechazar la renuncia del presidente o del vicepresidente que esté a cargo en el momento de la renuncia. Pueden aprobar o rechazar los ascensos militares. Pueden permitir el paso de fuerzas militares extranjeras por nuestro territorio. Pueden autorizar al gobierno para declararle la guerra a otra nación. Eligen a los magistrados de la Corte Constitucional, al procurador, que vimos que es el que vigila el buen funcionamiento de cada uno de los miembros del gobierno, el Contralor General de la Nación, que se ocupa de la transparencia de los dineros que se invierten en el territorio colombiano, y de dar permiso o licencia al presidente temporalmente cuando él necesite apartarse de su cargo.
¿Cuántos representantes a la Cámara van por los 32 departamentos del territorio colombiano? Van 172 representantes. 161 son elegidos por voto popular en los respectivos departamentos. 2 curules le corresponden a los afrodescendientes, 1 a las comunidades indígenas, 1 para los colombianos que viven en el exterior, 1 para las minorías, y acá también el partido de las FARC tiene 5 representantes o 5 curules, que fue lo que se firmó en el acuerdo de paz. Y hay 1 para la segunda votación presidencial más alta. En total, la Cámara de Representantes, esta gráfica representa a cada uno de los 172 representantes, y como ven tienen diferentes colores. Eso representa a cada una de las ideas políticas que en Colombia llamamos partidos políticos. ¿Cuáles son las funciones de los representantes a la Cámara? Recordemos que son 172. Recordemos que cada uno de estos puntos de diferentes colores representa las ideas de los diferentes partidos políticos. La Cámara de Representantes también es a nivel de todo el territorio colombiano. Los 172 representantes de los departamentos debaten en 7 comisiones, que son comisiones especializadas para ciertos proyectos, y tienen una 8ª comisión, que es la comisión legal. Los representantes a la Cámara, al igual que los senadores, pueden hacer, reformar, derogar o proponer leyes, pero además eligen al defensor del pueblo, que es el que se encarga de que todos nuestros derechos sean fielmente cumplidos, como lo dice la Constitución. Ellos también pueden vigilar el presupuesto que presenta el gobierno a través de la Contraloría de la República. Pueden acusar ante el Senado al presidente de la República por cualquier mal funcionamiento en su gobierno. Pueden aprobar el plan de desarrollo y el presupuesto general de la nación. Estas son todas las funciones de la Cámara de Representantes. Usted podrá estarse preguntando, bueno, ¿y a mí para qué me sirve saber qué hacen los senadores, qué hacen los representantes a la Cámara? A mí no me interesa la política, no quiero saber nada de ello, pero resulta que estamos equivocados. Es muy importante conocer las funciones, porque así podemos saber que las leyes en Colombia se hacen basadas en el principio de la Constitución política, donde están nuestros derechos, nuestras libertades, y que las leyes en Colombia no se hacen por capricho de una sola persona. Ya expresamos que las leyes están para defender nuestros derechos, para defender nuestras libertades, pero también para que cada uno como colombiano cumplamos con los deberes, y entonces en el territorio nacional exista un orden, porque las leyes que nacen en el Congreso de la República son la respuesta a la necesidad de cada uno de nosotros los colombianos. Vemos entonces que la rama legislativa garantiza el normal desarrollo de todas las actividades económicas, sociales, políticas, culturales de todos y cada uno de nosotros los colombianos. Te propongo a través de este esquema que tú puedas comprobar que tanto aprendiste sobre la rama legislativa. Te estoy dando 3 lugares para que registres las funciones de la rama. En este espacio vas a escribir todo lo que aprendiste sobre el Senado. Este otro espacio es para la Cámara de Representantes y finalmente el Congreso de la República. Recuerda que estas gráficas están representando cada uno de los partidos políticos que corresponden a diferentes ideas, y que este es el número de participantes en la Cámara de Representantes. Igual el Senado tiene 108 senadores que también corresponden a los diversos partidos en Colombia. Un abrazo y que sigas aprendiendo mucho.
Dios te guarde y te bendiga. Un beso, un abrazo.